La imagen de Israel ante la comunidad internacional, especialmente en los jóvenes, va de caída. Así lo ha revelado un estudio de la Universidad de Carolina del Norte que revela cifras bastante interesantes sobre la percepción que ahora los jóvenes tienen sobre el gobierno de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Esto, por supuesto, ante los escenarios de guerra y de conflicto que sucedió semanas pasadas entre Israel y Palestina. Este estudio de la Universidad de Carolina del Norte reveló, por supuesto, que entre los jóvenes cristianos y evangélicos entre los 8 y 29 años de edad estuvieron totalmente de acuerdo. Es decir, el 33.6% estaba de acuerdo en la manera en que el Estado de Israel manejó la situación de conflicto en la Franja de Gaza. Pero por supuesto la imagen del Estado de Israel se ha visto bastante afectada en los últimos tiempos, incluso no solamente en el año 2021, sino también desde el año 2018, que solamente el 69% estaba totalmente de acuerdo con las políticas públicas del gobierno israelí. De ahí en adelante, poco a poco la imagen se ha ido desvaneciendo, la imagen de favorabilidad del gobierno de Israel se ha ido desvaneciendo, pero no es nada tampoco negativo porque se ha sostenido en la margen del 69% a comparación de en este caso del 69 al 79% a comparación de lo que sucedió en esta encuesta que se ha venido realizando incluso desde el año 2018. Quienes identifica, por supuesto, quienes son totalmente observadores y garantes de esta encuesta son cerca de 1000 jóvenes cristianos que aún a pesar de la situación siguen apoyando al gobierno de Israel. En este estudio, también llamado como Barma, se cuestionó a otras poblaciones de los Estados Unidos y de América Latina, que solamente el 24.8% estuvieron totalmente apoyando al gobierno de Palestina en medio del conflicto que sucedió. Solamente el 42.2% no eligió a ninguno de los bandos. Aquí empezamos ya como a aclarar todo ese tema de los porcentajes y es el apoyo del 79% que ha tenido por parte de los jóvenes cristianos al Estado de Israel y el 24.9% el apoyo que ha tenido en esta ocasión el Estado palestino en medio de estas confrontaciones que usted y yo ya conocemos. Solamente el 42% han dicho que no están ni del lado de Israel ni del lado de Palestina al ver que no es como la ética moral y las directrices que realmente ellos han venido teniendo ante el conflicto que durante 70 años ha sucedido en Medio Oriente. Por ejemplo, hace 3 años atrás solamente el 2.8% de los ciudadanos de los Estados Unidos apoyaba al Estado palestino, una minoría que durante el último tiempo ha empezado a aumentar con la situación, con la realidad de conflicto que ha sucedido durante cerca de 70 años, pero empezó a hacerse mucho más notorio durante esos 3 años atrás en el conflicto que ocurrió en la Franja de Gaza en el año 2014. Y es que todos conocimos esa cruda realidad, ese crudo conflicto que generó zozobra e incertidumbre entre estas dos regiones del Medio Oriente y que por supuesto generaron mucha inestabilidad en la comunidad internacional. Pero también hubo espacio para las preguntas, en este caso sobre qué solución sería viable ante esta crisis diplomática y de conflicto entre Israel y Palestina. Pues resulta que el 45% de los ciudadanos respondieron que están de acuerdo a una solución diplomática en medio de esta situación. Entre tanto, el 36.6% están totalmente neutrales, es decir, no quieren realmente involucrarse con esta situación y mucho menos opinar ante una realidad que muchos conocen o que otros desconocen completamente. Por supuesto, también en esta encuesta hubo cabida para muchas preguntas, especialmente la mayoría de mucha neutralidad. Por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con la manera en que el Estado de Israel
trata a los palestinos. Cerca del 41.5% estuvo totalmente de acuerdo en cómo el trato y cómo es el trato por parte de Israel hacia los palestinos. Cerca del 22% dijo que no estaba totalmente de acuerdo con el trato en que Israel le da al Estado palestino. Y cerca del 35.7% pues no respondió ninguna de estas dos preguntas, simplemente manejó esa margen de la neutralidad y no prefirió ninguno de los dos bandos. Pero ¿qué papel juega aquí la religión en medio de este conflicto, en medio de las relaciones políticas y diplomáticas entre palestinos e israelitas? Pues muchos categorizaron como una situación que ha desatado todo este conflicto. Hablamos de más del 44% de los ciudadanos que han dicho que de pronto lo cristiano, lo religioso, no es como el punto al blanco, el punto al rojo para desatar toda esta olla de presión que durante muchos años ha venido sucediendo en Medio Oriente. Cerca del 38% dijo que todas las creencias espirituales, todos los pensamientos y la manera de actuar de estas dos regiones, pues ha marcado bastante diferencia en cuanto al compartir y el comportamiento de los israelitas y de los islámicos palestinos que comparten, por supuesto, gran parte del territorio de Jerusalén y de su capital de Tel Aviv. Y el 35.7% dijo que realmente pues, las creencias religiosas pues, no tienen que ver mucho con eso. Y es más, cómo lo político influye en los ataques hacia estas dos regiones de Palestina e Israel. Pero también aquí surge una gran pregunta, ¿hasta dónde la religión ha tenido influencia en este conflicto? Cerca del 44% respondió que la religión no tiene que ver en nada ante este conflicto que lleva durante más de 70 años en esta zona del Medio Oriente. Cerca del 37% respondió que sí, que las creencias espirituales, las creencias religiosas sí tienen mucha influencia en este conflicto y en este desacuerdo político que durante muchos años ha tenido estas dos regiones del mundo. Y cerca del 17.4% pues han optado mejor por tener un poco más de creencia y de concordar muchísimo con los principios espirituales de los palestinos. El ex embajador de los Estados Unidos en Israel, Ron Denber, ha hecho un llamado bastante claro al gobierno de Israel, y es que se debe de centrar un poco más en crecer la imagen que especialmente, obviamente, tiene por parte de los cristianos en los Estados Unidos y que no debe de forzar esa creencia y ese apoyo de los judíos que están radicados en los Estados Unidos. Y es que este estudio se enfatizó y se centró en dos poblaciones religiosas, en los cristianos evangélicos y en los judíos de los Estados Unidos, en estas dos poblaciones religiosas que hacen presencia en el país norteamericano. Importante, por supuesto, hacer esa aclaración, entendiendo esa gran expansión que los judíos han tenido en el mundo a lo largo y ancho de la historia de la humanidad y de este conflicto que ha desatado, por supuesto, millones de personas que han tomado la decisión de emigrar a otras regiones del mundo, a Europa, a Asia, incluso a África, y que por supuesto genera también una alarma y una gran afectación por la inestabilidad internacional que tiene especialmente las 7 naciones árabes que han estado siempre en apoyo al Estado de Palestina y las otras naciones como Egipto, Israel, Estados Unidos, entre otras naciones que por supuesto tienen un poco más de feeling, de apoyo y concuerdan en demasiado con las políticas religiosas y conservadoras del gobierno de Israel. Por supuesto, en cuanto a temas políticos, Estados Unidos ha tenido siempre el apoyo, ha dado el apoyo al gobierno de Israel. Recordemos que en el año 2018, en el gobierno del expresidente Donald Trump, Estados Unidos tomó la decisión de trasladar su embajada a Tel Aviv. Esto, por supuesto, fue un gran paso de reconocimiento de muchas naciones de Israel como Estado y como gobierno. Así que es como la contraparte sobre esa caída en picada que ha tenido poco a poco la imagen de Israel ante el mundo, ante los judíos y cristianos, obviamente, pero es algo también bastante positivo porque cuando se trasladó la embajada de los Estados Unidos a Tel Aviv, pues por supuesto los cristianos y evangélicos tuvieron mayor posesión y mayor participación
en Israel, a comparación de pronto de los judíos ortodoxos, que son un poco más esquivos ante esta realidad política que actualmente vive la comunidad internacional. Es el panorama, es la encuesta, por supuesto, pero es la imagen que también y el apoyo totalmente que primeramente Dios le ha dado a la nación de Israel, pero también como ha tenido grandes aliados como Estados Unidos y otras naciones del mundo en cuanto al tema de apoyo político y financiero, que ha sido, por supuesto, un efecto importante, que ha generado un efecto bastante importante para llevar hoy en día a Israel al país que es actualmente a nivel internacional y que tiene una gran admiración por otras naciones. A todos ustedes, gracias por su compañía. No olviden visitar nuestra página web www.cjradiotv Noticias y Deportes, www.cjradiotv.com, esa es nuestra página web, y nuestro canal de YouTube, CJ Radio TV Noticias y Deportes. Los invitamos para que se suscriban y también activen la campanita de notificaciones y bueno, además comenten en la bandeja de mensajes. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.